Listo. Ahí estamos. Bueno, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Así es. En este tipo de transmisiones, Juan Hugo, que no vamos a decir que es experimental. Y no hace más que demostrar que... Ahí va. Ahí va. Esto son transmisiones que hace 20 años eran impensables. Claro. Hace una década era absolutamente impensable hacer esto, ¿no? Claro. Y hoy Sí, tenemos estaba tanta todo imagen. un equipo muy grande. Si eras radio, eras radio. Si eras tele, eres tele. Hoy tienes audio, tienes video. Y yo lo que digo es que ojalá y el gobierno federal hoy tenga la oportunidad o nos dé la oportunidad de tener el internet en todo el país. Claro. Y no digo que gratis, pero por lo menos que nos cobren 100 pesos a todos los mexicanos que lo usamos. Accesible para todo el mundo, Claro, ¿no? sí. Que sea satelital y nos quitamos el problema de encima como sucede con los europeos, ¿no? Eso solucionaría mucho y las transmisiones serían mucho mejor y más fáciles. Claro. Me decías, porque nos tenían de cabeza, estaba simpática la Por razón transmisión. ya me había cansado. Sí, ya te habías cansado. Pero se iba bien porque el micrófono estaba en un ángulo diferente. Me decías, hay una percepción de Nezahualcóyotl de la de hace 30 años, de hace 20, y cuando le platico a la gente y presentamos las imágenes, además Sí. porque me fui a grabar y a tomar fotografías y todo esto, porque a lo mejor le platiqué a la gente, tenía varios años de no venir, hasta hace 2 meses que platicamos, Sí. y decía, yo estoy impresionado que tengan el Metrobús, estoy impresionado de la avenida que tienen López Mateos, todo arbolado, bien pavimentado. Entramos por unas calles donde pues sí hay visitaxis y bueno, lo que pasa en muchos municipios, pero encontramos que está bien pavimentado también, Juan Hugo, y no es venirte a tirar guayabazos ni este tipo de cuestiones, sino que pues, la parte que te corresponde se está haciendo. Pero déjame decirte que no solo hemos trabajado en la parte visible. Para mí lo más importante es que hemos venido trabajando durante el periodo anterior de gobierno que me tocó presidir también, porque acabamos de iniciar este nuevo periodo de gobierno Sí. en el mes de enero. Te reelegiste y ganaste. Efectivamente. Pero desde el inicio yo decidí que teníamos que planificar en el largo plazo. No solo pensar en el día a día, sino que teníamos que pensar en los problemas de fondo del municipio, porque ahí es donde podemos encontrar la sustentabilidad de nuestro municipio. Y la sustentabilidad está en que a la larga podamos tener agua, que podamos tener un sistema eficiente de drenaje, Sí. que podamos atender de manera adecuada nuestro medio ambiente. Es decir, pensar no solamente en el corto plazo, sino pensar en el largo plazo. En lo inmediatista, que es como está ahora planteado, ¿no? Sí, porque desgraciadamente, por ser periodos tan cortos de gobierno, Sí. los presidentes municipales siempre tienen que pensar, o así se ha más bien acostumbrado, a pensar únicamente en lo inmediato. ¿Por qué? Porque pues vas a terminar en 3 años. Sí. Y dices, pues hay que hacer lo que alcance a hacer. Entonces, no es lo mismo cuando te propones atender, entrarle a los grandes problemas. Nosotros aquí, sobre todo, le entramos, por un lado, al tema de seguridad, que desde luego hoy por hoy sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población, pero sobre todo en temas como los que te decía. Nuestra red de agua potable era una red ya deshecha. Deshecha porque por un lado pues, tiene un poco más de 40 años de haberse construido, tal vez 50 en algunos casos. Y no para todas las colonias. No, y además, como se pensaba en una población mucho más reducida de lo que actualmente tenemos, es decir, todo se planificó más o menos para alrededor de 500,000 personas. Ya. Por supuesto que esto fue trazado hace muchos años. Sí. Y además, pues se construyó con materiales que eran los materiales de aquella época, que eran rígidos. Sí. Todas nuestras tuberías prácticamente son de asbesto cemento y que no soportan de ninguna manera los hundimientos del suelo. Nuestro suelo es muy difícil porque como es producto de la desecación del lago de Texcoco, Sí. entonces tenemos un suelo muy fangoso
que al ir avanzando la desecación, pues va generando mayores hundimientos. Desniveles. Y si a esto le agregas que se nos han venido, por ejemplo, el sismo del 17, que fue bastante complicado, nos afectó de manera grave toda nuestra infraestructura municipal. Entonces, teníamos que entrarle a ese tema. Y hoy tenemos avances ya bastante importantes. Tenemos cerca de cuando se terminen las obras que están ahorita en proceso, vamos a tener casi 500 kilómetros de nueva red de agua potable. Nuestra red en total está compuesta por alrededor de 1.100 kilómetros. O sea, quiere decir que andamos alrededor del 40% ya de sustitución, pero esta es una obra complicada, costosa, que incluso incomoda en muchos casos a los propios vecinos, por supuesto, por la realización de la propia obra. Sin embargo, yo decidí que no podíamos postergarla más, que teníamos que entrarle y iniciamos esa obra. Ahorita, cuando se termine en esta última obra que se está realizando, que es con recursos de fondo de desastres, del FONDEM, se está haciendo una inversión de 800 millones de pesos. Entonces, pero nosotros antes ya invertimos alrededor de 1.200 millones de pesos. O sea que cuando se termine esta obra habrá una inversión de casi 2.000 millones de pesos solo en nueva red de agua potable. Esto nos permitirá cumplir varios objetivos. Uno, recuperar una parte importantísima del agua que estamos perdiendo. Actualmente se pierde más del 30% del agua que entra a nuestra red, se pierde por las fugas. Y por supuesto no llega a los hogares. Sí. El otro gran problema que tenemos es de que tenemos zonas del municipio que no tienen agua. Hasta este momento, y hay que aceptarlo, todavía tenemos deficiencias. Cuando se termine esta obra, que será en julio próximo seguramente, tendremos toda una sectorización, toda una red de distribución nueva, con sistemas de valvuleo, que nos permitirá equilibrar la llegada del agua a todo el municipio, a todo el territorio del municipio. Regular la presión para la distribución. Efectivamente. Ya. Cosa que no teníamos. O sea, teníamos una red que no estaba ni sectorizada, que no había sistema de valvuleo que nos permitiera controlar para dónde queríamos mandar el agua. Sí. Entonces, había una sola presión, se iba bajando, se acabó. Exactamente, eso es lo con que las válvulas llega, agarra presión, abres y otra vez tiene presión. Efectivamente. Ya. Entonces, todo esto se planificó precisamente para garantizar que el agua llegue a todos los rincones del municipio. ¿Cuánta gente vive en Nezahualcóyotl? Actualmente, matando el mito de 3 millones, 2,5. ¿Cuántos son? 1.174.000 habitantes. Esa es la realidad de Nezahualcóyotl. Eso es lo que está reconocido. Ya. Digo, sí tenemos nosotros serias dudas de que el censo es de INEGI, eso es el conteo de INEGI que esté reflejando de manera real los datos. Se viene el próximo censo el próximo año y yo espero que ¿qué será la realidad de 1.250.000 más o menos? Pues mira, nosotros pensamos que andamos por lo menos alrededor de 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones. Sí. Ya. Entonces, por supuesto, hay indicadores que nos lo dicen por las necesidades de los propios servicios. Sí, claro. Entonces, con la sustitución de la red, además lograremos mejorar en mucho la calidad del agua que entregamos. El tubo que teníamos, aparte de ser ya poco recomendable, sí, por el asbesto, y se llena de sarro, sí, porque atrapa todas las impurezas y después las suelta sí, a la misma tubería, y las mismas fracturas que ya nuestra tubería presentaba o presenta, porque todavía no está del todo sustituida, incluso nos afectaba en la calidad del agua que sí, la oxidación.
el tubo que hoy estamos instalando es de polietileno de alta densidad. Es un material que nos conduce el agua con mejor calidad, que tiene una durabilidad mucho mayor. Nos dicen que por lo menos alrededor de 100 años. Esto nos dice que esta solución que hoy estamos dando pues va a dar por lo menos para la próxima generación. Sí. Los estudiosos del agua, y mira que en el Estado de México hay, y también por supuesto en el extranjero, hablan de cómo cambia la frecuencia en hertz según la presión del agua y según el tipo de material por el que se conduzca. Claro. Y de esa manera es más o menos sano. Y claro. No es un mito eso, sino está comprobado científicamente. Efectivamente. Entonces, hoy la calidad con que vamos a entregar el agua, una vez que esté concluida toda esta obra, con la sustitución que estamos haciendo y con la generación de una nueva red de distribución, no va a estar concluida la obra. Ya. Todavía va a faltar. Vamos a andar, le decía, alrededor del 40% del total de la sustitución. Pero, desde luego que los avances van a ser muy significativos con esto. Y esta es una de las cuestiones que nos propusimos hacer. Ahora también, desde luego, en materia de drenajes tenemos dificultades. Hemos tenido avances, pero todavía necesitamos tener mucho más en ese sentido. Sí, las lluvias exhiben, Claro. la época de lluvias exhiben, ¿no? Las deficiencias que hay. Sí, efectivamente. O sea, Además, un lugar que no estaba planeado, como tú dijiste, para tener esa cantidad de habitantes. sí, y lo que también los expertos me han dicho, o sea, que es una cuestión que el agua reconoce sus cauces naturales, ¿no? Sí. Entonces eso hace todavía más difícil que por medios que no sean los naturales resuelvas. Sí. Pero se tiene que resolver. Sería más fácil vivir aquí en Chinampas en algunas zonas, ¿no? Claro. Tal Sí. cual, ¿no? Y lo cual sería maravilloso, la gente podría sembrar arroz y todo esto, ¿no? También, Claro. y tener peces y vamos retroceder en algún aspecto, pero en otro sería una realidad, ¿no? En lugar de estar chocando con el agua, te haces amigo del agua. Exactamente, pero eso no ha sucedido en Nezahualcóyotl. Tenemos una ciudad totalmente saturada, incluso podríamos decir. Tenemos la ciudad, tenemos una ciudad que está dentro de las 10 ciudades más densamente pobladas del mundo. De nuestro país somos la más densamente poblada, no hay otra. Ni siquiera Iztapalapa, que es la número 1, ni Ecatepec, que es número 2, nos ganan en cuanto al tema de la densidad poblacional. Y esto pues, tiene sus pros y sus contras. Sí. O sea, la saturación tiene complicaciones, pero al mismo tiempo también la densidad te permite ofrecer los servicios a un costo mucho menor, es decir, que la recolección de basura, la misma entrega del agua potable se hace un poco más sencilla, pero sí requiere de muchas inversiones. Sí. Hoy nuestro municipio, desde luego, requiere todavía de muchísimos recursos para poder hacer la infraestructura municipal que hace falta. Ahora estamos preocupados, desde luego, porque con los cambios que se dieron a nivel federal, se reduce de manera sustancial la cantidad de recursos que podemos aplicar en materia de infraestructura. Y esto nos puede generar, si no se buscan mecanismos para que se modifique esto, pues rezagos muy importantes que pueden llegar a afectar de manera seria la calidad de vida de la gente. Nuestro presupuesto del año pasado fue de 4.800 millones de pesos. El presupuesto para el año 2019 es de 4.000 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Les quitaron 800 millones? Casi 800 millones de ¿Cómo pesos. crees? Es menos, son los que dispondremos en este año, y sobre todo va a afectar en el tema de la obra para infraestructura municipal, y por el otro lado también en materia de seguridad, donde hay reducciones también importantes. ¿Y en qué se justifica esta baja de presupuesto si el propio presupuesto del Estado de México no se redujo? Pues lo que pasa es de que una cosa es el presupuesto que recibe El Estado. sí,
de donde participa Sí, a a los municipios. los municipios. El problema es de que la fórmula existe para la distribución de los recursos es pues muy poco favorable para los municipios. La fórmula dice Es un logaritmo inconveniente. exactamente. ¿Por qué? Porque la fórmula dice del 100%, 80% lo ejerce la federación y el 20% las entidades federativas. Y de ese 20% que reciben las entidades federativas, comparten un 20% a los municipios. De tal forma que de cada peso que recibe la federación, 80 centavos se quedan en la federación, 16 centavos se quedan en el gobierno estatal y 4 centavos Para el municipio. para los municipios. Siendo esto totalmente ilógico porque son los municipios precisamente los que tienen que enfrentar de manera más directa la problemática, las necesidades de la población, la demanda de la gente Sí. está ahí precisamente. Pues municipios que podrían ser países de Centroamérica fácilmente, Juan Hugo, el caso de Catepec, el caso de Iztapaluca, el caso de Nezahualcóyotl, son países prácticamente. Así es, o sea, Nezahualcóyotl simplemente es más grande o igual que 8 estados de la República Mexicana, ¿no? Sin embargo, presupuestalmente estamos muy por debajo. Y esto precisamente es lo que viene generando rezago, no es reciente esto es Sí, un vicio de muchos años ya, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Nosotros hemos venido Hay planteando una equidad muy mal planteada en el país, ¿no? Una equidad que finalmente no ha funcionado y que es el momento de la reingeniería con el nuevo gobierno federal, porque de otra manera si se sigue la misma ruta por inercia, pues entonces no se ve, y lo digo en el mejor de los planes, una transformación si se sigue con los mismos vicios, Juan. sí, realmente si se quiere transformar, Sí. se tendría que pensar primero en ese tema. Sí. Nosotros hemos venido planteando la necesidad de modificar esa fórmula, de ir a una cuarta convención hacendaria, Sí, donde los municipios, para empezar, nos dejen participar, sí, porque hasta ahorita la federación se entiende como gobierno federal y gobiernos estatales. sí. Los municipios no tienen una participación directa Sí. en ese tipo de situaciones, particularmente no se les entiende como que son una parte fundamental del pacto federal. Entonces, Es pacto federal, pero tenemos los vicios de la colonia todavía, no nos hemos descolonizado en ese aspecto, Juan Hugo. sí, entonces se tendría que modificar esa Sí, fórmula. totalmente. No, yo no encuentro otro mecanismo para poder elevar el bienestar, la calidad de vida de la gente, si no es a través de invertir desde los municipios, generar una mejor infraestructura municipal y al mismo tiempo también, desde luego, yo entiendo que los programas federales, los programas sociales van a jugar un papel importante, pero insisto, quien está más cerca de la población, Es el municipio. quien conoce las necesidades es precisamente la autoridad más cercana, que es la autoridad municipal. Sí. En materia de seguridad, por ejemplo, la clave, desde nuestro punto de vista, Ujú. está no en la fuerza, no en generar una gran fuerza policíaca que vaya a atacar a los delincuentes. No, la única posibilidad de recuperar la paz, la tranquilidad que necesitamos Sí. es desde el terreno de la prevención. Es decir, si no se hacen inversiones en materia de prevención, si no logramos, por un lado, equilibrar las cosas en materia económica, en materia social en el país, no podemos hablar de que podamos entrar realmente, por más Sí, 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 estoy de fuerza policíaca que concentremos, no vamos a poder lograr el objetivo de generar la paz y la tranquilidad que necesitamos. Entonces, y el único orden de gobierno
que tiene la posibilidad de intervenir en materia de prevención es el gobierno local, el municipal. Sí, el cercano. El cercano. Sí. O sea, digo, el gobierno federal podrá hacer algunas acciones, Sí. los gobiernos estatales podrán, pero el único orden de gobierno que está cerca y que puede intervenir de manera directa es el gobierno municipal. Necesita el gobierno municipal las herramientas, tanto en cuanto a potestades, como también los recursos necesarios para poder enfrentar esta situación. Desgraciadamente ha ido al revés. Sí. Ahorita, por ejemplo, se redujeron los recursos de Fortasec, que venían a ayudar en mucho a los gobiernos municipales a enfrentar esta situación. Se eliminó el PRONAPRED, que era un programa destinado a generar acciones en materia de De prevención, prevención, sí. y ahora no existe. Digo, tampoco a mí me gustaban sus reglas de operación porque eran poco adecuadas desde mi punto de vista. Pero había que revisarlas. Y de ahí los 800 millones de reducción. Efectivamente, tanto lo que se reduce en materia de seguridad y lo que se reduce sobre todo en materia de... Al eliminar el ramo 23, que era uno de los principales, la principal posibilidad que tenían los gobiernos municipales de acceder a recursos para hacer obra de infraestructura municipal, se cerró esa puerta. Yo digo Es que le decían que era el ramo de los moches, ¿no? Efectivamente, y yo... ¿Qué dices a mí que me lo comprueben para quitarme la plata? Claro, Sí, por supuesto. sí, porque no se puede generalizar para empezar. Pues ahí está la Contraloría, ¿no? Y por el otro lado, si el problema es la corrupción, hay que establecer mecanismos para evitar que eso... Y los que son corruptos, pues a la cárcel, si se les comprueba, a la cárcel. Por supuesto, pero no puedes Para raza. curar un dolor de cabeza cortando la cabeza. Sí, ¿no? O sea, sí. creo que lo que se tenía que buscar es cómo generemos sí mayor certeza a los ciudadanos de que sus recursos realmente van a parar en su beneficio, Donde debe de. a donde deben de ir, y no a los bolsillos de ningún funcionario. De eso yo estoy totalmente de acuerdo, que se tienen que buscar mecanismos, pero yo espero que haya la sensibilidad necesaria para recomponer estas cosas. Es decir, tú tiras la primera piedra o tiras la piedra de decir, pues yo no he tocado el dinero y este municipio merece recibir el dinero que le corresponde. Claro. Y si no, pues que me comprueben que me lleve dinero, ¿no? Que me robe dinero, tal cual, ¿no? Sí. Que me comprueben que soy un alcalde corrupto y si no, que me den la plata. Claro. Pues así es, ¿no? Sí. Tal cual, ¿no? O sea, porque pues, hay que perseguir a la gente deshonesta, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que eso es Pero lo que no hay pensamos. que eliminar la posibilidad de los ciudadanos de que aspiran a mejorar su calidad de vida. Sí. Eso no hay que hacer. Entonces, yo he estado haciendo gestiones, estamos buscando. Tienes que cabildear muy fuerte ahora entonces. Claro, tenemos que buscar. Tienes que estar viendo que con el secretario de Finanzas, estatal. Ha habido algunas cuestiones en las que hemos tenido éxito y hay que también hacerlo saber, es decir, algunas soluciones que hemos alcanzado durante el fin de año. Fuimos a exigir a la Cámara de Diputados los recursos para los ayuntamientos, en general. Yo no fui a pelear para Mesa, fui a Sí, en pelear general. para todos. Y nos llevó esto a la necesidad incluso de incomodar a la población con marchas. Tomamos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se logró, por ejemplo, que se incrementara el ramo 33, se logró que se considerara a los municipios en las tarifas que les cobra actualmente la CFE, Sí. porque por ahí se nos va una cantidad de recursos importantísima. Es otra fórmula totalmente anquilosada que hay en el país. Exacto. Entonces, también logramos que... Es como si le cobraras a tus hijos la renta por vivir ahí, ¿no? Exactamente. En Así lugar de- es. una cosa es un subsidio y otra cosa es que te cobren
que le cobras a tus hijos Y- la manutención, Y ¿no? resulta que los hijos no te dan de lo que te tenían que dar, porque resulta que las dependencias federales Sí. y estatales establecidas en los municipios no pagan un solo centavo, no pagan ni impuesto predial, no pagan agua, que son de las poquísimas Sí. facultades que tienen los gobiernos municipales. Yo sigo pensando que la pirámide tendría que estar al revés ya. Se tendría que invertir. Sí, efectivamente, sí. para- Yo desde hace muchos años lo pienso así, ¿eh? Sí, Desde el propio esquema del cabildo lo pienso, ¿eh? Que hay que reformarlo también, ¿eh? incluso quiero decirte que yo investigando un poco me di cuenta que cuando se presentó la iniciativa en el constituyente, el cómo se iban a distribuir los recursos, cómo se iba en ese sentido cómo iba a considerar el pacto federal la distribución de recursos, la propuesta era totalmente al revés. Es decir, que los gobiernos municipales compartieran de los recursos a los gobiernos estatales y a los gobiernos y al gobierno federal. Pero no es al revés, ahora viene de allá para acá. Para darte un dato que a lo mejor ya me metí mucho en este tema, pero No, está bien, está bien. para darte un dato, nosotros hicimos un cálculo del municipio. El gobierno federal recauda alrededor de 36 mil millones de pesos al año. Ajá. De esos 36 mil millones de pesos, no estamos recibiendo más que cerca de 3 mil millones de pesos. De Nezahualcóyotl en total, en particular recauda 36 mil millones, Sí. pues declárense república independiente. Pues yo creo que... ¿Te imaginas lo que podríamos nosotros hacer aquí con 36 mil millones de pesos? No, bueno, pues le Y cambias yo- la vida en 5 años a la gente de Nesa. Podríamos construir hospitales, que no tenemos, que tenemos un rezago enorme en materia de salud. O sea, podríamos tener nuestra red de agua potable, nuestra red de drenaje en excelentes condiciones. Es que el presidente de la República tendría que ser el director de orquesta nada más, pero no querer ir a tocar el trombón y la trompeta y la batería y todo lo que implica una orquesta. Es solamente dirigir el recurso, dirigirlo, no apropiárselo para después decir que es la federación la que lo hace. Pues lo que importa es que se haga, Claro. pero que no se haga con los filtros como están ahora. Me dices 36 mil millones hace 6 años que transmitía yo desde Mexicali. Todos los empresarios lloraban también por lo mismo. En Chihuahua lo mismo, voy a Campeche lo mismo, voy a Guanajuato lo mismo. Bueno, pues entonces este país, este territorio es demasiado grande y por eso yo sí creo en la balcanización, te lo digo de verdad, ¿no? Sí. De verdad yo sí creo que este país pudiera funcionar mucho mejor cuando se divide en 5 países diferentes, ¿no? O un Estado de México donde ya no funciona la herradura que es el Estado de México. Se requiere de este lado, pues no sé si crear el Estado de Anáhuac o no, o como se quiera llamar. Que ya hubo intentos Sí, antes de, sí, sí, de- sí, de sí, llegar sí, a eso. sí. Pero sí, yo, Imagínate 36 mil millones y te llega el 10%. sí. Y eso ya considerando toda la inversión que se hace, ya considerando toda la inversión, porque hace muchísimos años que en Nezahualcóyotl no se construye un hospital. Hace muchísimos años que en Nezahualcóyotl no se construye una escuela, mucho menos infraestructura vial. Es decir, no hay inversión ni federal ni estatal en el municipio de Nezahualcóyotl. Por eso yo creo que debe de modificarse esa fórmula Sí. y lograr, insisto, no para el municipio de Nezahualcóyotl, porque el problema es generalizado. O sea, que todos los municipios tengan la posibilidad de acceder a mayores recursos para poder atender toda la demanda que tienen de sus gobernados. Pues es que este país ha sido, habría que decirlo quizás de esta manera, Juan Hugo, en los últimos, por lo menos los últimos 30 años, 35 años, ha sido gobernado por gandallas, ¿no? En la federación. Si se les puede Claro. poner esa palabra, y si no, abusivos y corruptos. También que esa es la cuestión. Entonces, hoy se está padeciendo un esquema de gobierno republicano que en la realidad parecería una monarquía, ¿no? En donde pues, el presidente siempre había sido
o ha sido, o como lo quieran ver ahora, pues más que un presidente, una especie de reyesuelo, ¿no? Un rey gobernando una república, ¿no? Sí. Hacen falta reformas muy profundas. Hace falta reformas profundas que entiendan la realidad que hoy viven. Y pragmáticas, sí. Muy pragmáticas. Porque sí, yo digo que si hubiera y se pusiera realmente al municipio en el lugar que ocupa, Esto es de acuerdo. en el interés de la población, en la necesidad de la población, sería otra situación totalmente. Y se rompiera con los mitos de solamente una reelección, porque si no, entonces, a ver, ya sáquense el tema del porfiriato, este tipo de cuestiones. Vamos a la realidad. En España mismo, que es el país que en todo caso nos conquistó, pues tienen alcaldes de 20, 25 años y que funcionan perfectamente. Entonces, que la gente sea la que decida si vas o no vas a una reelección, en un esquema constitucionalista que también a mí me parece que es profundamente anquilosado. Y no digo porque el presidente se tenga que reelegir o no, quizás otro tema, pero la autoridad municipal, que es la cercana, yo creo que sí hay que darle la vuelta en esa parte. Y te reitero, desde el tema de cabildo hasta el tema de los famosos delegados municipales, que ni autoridad son. Sí, o sea, realmente no tienen facultades. No tienen facultades y podría generar un esquema como incluso de improvisación. Sí, y vínculo partidista siempre. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar es generar una mejor relación entre los tres órdenes de gobierno, sí. Porque ahí tampoco se puede entender subordinación. No. Es decir, no es la subordinación lo que va a resolver, sino más bien cómo se generan cambios importantes a ese pacto federal que nos permita que cada uno de los órdenes de gobierno tenga muy claras, muy definidas sus facultades, sus alcances, pero también los recursos que le corresponden para poder cumplir. Buscando soluciones y ya no tantos problemas. Bueno, efectivamente. Creo que tiene que ir por ahí. Entonces, bueno, me metí a este tema porque es una realidad. No, pues es el sustancial, la columna, la plata, ¿no? La necesidad de recursos que tenemos. Si me dices menos 800 millones. Te decía hace un ratito que durante los 3 años anteriores que me tocó estar al frente del gobierno municipal, se logró la inversión de 1.200 millones de pesos en materia de sustitución de red de agua potable. Este año, con todo el esfuerzo y dedicándole la mayor parte de los recursos que tenemos, estamos destinando 120 millones de pesos a la red de agua potable. ¿Por qué? Pues porque tenemos 300 millones de pesos en total. En total. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar para poder generar obra? No hay forma. Pues es terrible que esté pasando esto, Juan Hugo. Presidentes municipales o alcaldes que se convierten unos en mártires, otros que un alto porcentaje, tú lo sabes, han sido terriblemente abusivos también en el país, no solamente en el Estado de México, pero que falta este recurso cuando en la obra pública a nivel federal del sexenio pasado, hombre, por poco hipotecan la República Mexicana, ¿no? Sí. Tristemente, ¿no? Y sí, hay que reconocer que ha habido ejemplos, no solo en los gobiernos municipales, ¿no? de corrupción. Estatales ha sido. Estatales y federales. Yo pues, me he atrevido a plantearles cuando he planteado este tema, sobre todo al nivel del gobierno federal, que pues por supuesto que si el grueso del recurso no está en los gobiernos municipales, es decir, tampoco se puede pensar que es aquí en los gobiernos municipales donde está el grueso de las posibilidades de corrupción, ¿no? Sí. Pero sí, desde luego hay que atacarlo, hay que generar mejores mecanismos de fiscalización que no sean instrumentos políticos, sí, que no sean instrumentos para atacar a su enemigo político. Sino ¿qué haría la federación si son 3.600 millones los que anualmente generan esa?
como me dijiste, ¿no? 3.600, ¿qué haría la federación? 36,000. 36,000 millones. Bueno, Y te eso, regresan el 10, y si fuera al revés, ¿qué haría la federación? claro. Pues ser director de orquesta nada más, ¿no? Y dejar de andar Pero- separando el cuello de yo hice el puente porque este es de la federación y yo hice la carretera, pues es el municipio y el estado, pero Claro. el principal sería el municipio el que genera todo. Sí, ¿no? y además que el municipio sí necesita generar mejores condiciones de desarrollo. es De decir, calidad de vida, de bienestar. calidad de vida para todos. Sí. Entonces, y en eso va implícita la cuestión social, va implícita el desarrollo económico, Sí. que es fundamental para lograr mejorar la calidad de vida. Sí. Y para eso se necesitan también recursos. Y ¿Cómo mucho. ¿Cómo apuntalamos a la planta? Este país tiene productiva? mucha plata, pero está muy mal distribuida, ¿no? Ese sería el Y problema. gastada, no invertida, que eso es lo que- Y a pesar de todo, te diré, Nezahualcóyotl tiene un nivel de desarrollo muy importante, incluso en la parte económica. No, bueno, en comparación a la propia capital del Estado de México, Toluca tiene un atraso de 30 años. Sí. Ustedes tuvieron un avance de 30 años, a diferencia de Toluca, y lo he dicho así de claro, ¿no? Hoy nos damos cuenta de que los alcaldes, el propio gobierno estatal en Toluca le han jugado al tío Lolo, ¿no? Sí, podríamos decir que en este año estamos cumpliendo nuestros 56 años de existencia como municipio. Pero tenemos en este momento un poquito más de 49,000 unidades económicas en el municipio. Todos son pequeña y microempresas. Toluca, que va a festejar 500 años, es la publicidad que hay, ¿no? Sí. 500 años. Ustedes tienen el 10% y ya tienen Metrobús. Sí, realmente, y quiero decirte que es importante reconocer que este desarrollo no se debe más que al esfuerzo de la propia gente. Me queda claro. O sea, Sí, me queda claro. el- La idiosincrasia es diferente de lo que era lo que platicaba con Jorge. sí, el propio desarrollo económico está basado en toda esa microempresa que es mi empresa familiar, Sí. pero que una microempresa ya está generando 5 o 10 empleos. Sí. Hay, La economía interna de Nesa es impresionante. sí, Y a nivel mundial, además. sí, así es exactamente. Sí. Y incluso quiero decirte que nosotros crecemos alrededor del 3% según el estudio que tenemos. Si lo comparas con... El crecimiento del país estándar crecimiento que del anda país. en el 2, 1.8, 2. 2, sí. Así es. O sea, quiere decir que estamos por encima. Y el propio Estado de México está que en 2, En 1.8, 2. 1.7, Sí. ¿no? Más o menos, ¿no? Exactamente, entonces estamos por encima del crecimiento. Sí, no se trata de venir a elogiar a un alcalde, ni porque no me dedico a eso, ni nada por el estilo, sino ponderar realidades, ¿no? Y esto es lo que está pasando en esa. ¿Qué te parece si nos comprometemos a que o regreso yo en un par de meses, o tú vas para allá, ahora visita recíproca, Claro que sí. y platicamos del tema de la basura también, y Sí. lo que va en agua y el tema de la basura, para que la gente sepa que o vengo o va según la agenda, y tenemos un tema específico, un poco el tema de seguridad, y nos vamos ahora directamente sobre el tema de la basura. Claro que sí, Sí. Luis, te agradezco mucho la visita y tendremos que corresponder a ella. Bueno, Entonces, por ahí nos encontraremos. Es un tema también muy interesante y yo sé Sí. que a ti te apasiona Sí, el tema sí. medioambiental y el tema particularmente de residuos sólidos. así es. Y tendremos que también que platicar mucho sobre ese tema. Muy bien. Juan Hugo de la Rosa, muchas gracias, alcalde de Nesa. Estamos en contacto entonces y buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, agradecemos a quienes amablemente han estado en la plataforma de Comunicadores MX el día de hoy, en este esfuerzo de un equipo de trabajo que somos pocos, pero con muchísimas ganas de ponerle el cascabel al gato de manera diferente en algunas transmisiones. Esperamos todo tipo de críticas, también para bien y para mal, pero bueno, es parte de lo que el trabajo también conlleva. Así que espero que tanto ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos.